¿Cómo estás? Soy Axel Charoyan, emprendedor y mentor integral. Y hoy te quiero compartir un poco de mi historia y en caso que te interese, en última instancia te voy a hacer una propuesta, así que espero que te puedas quedar hasta lo último y formar parte de esto. Hoy te quiero comentar que también tengo todo por escrito porque no quiero que se me escape ningún detalle porque considero que hay muchas cosas importantes y también para mantener un orden y una estructura en todo esto quiero comunicártelo de esta manera. Y vamos a empezar con el principio de todo lo que viví, que fue, creo, mi gran punto de inflexión fue a mis 18 años, debido a que en casa no alcanzaba el dinero, ya que mi padre era albañil y mi madre toda la vida limpió casas. Y te cuento esto porque me interesa que conozcas el origen de dónde vengo y qué es lo que me fue llevando hasta el momento que yo transité. Anteriormente, a mis 18 años, dejé la escuela técnica porque me agobió. Yo iba a una escuela técnica en donde el título que me iban a ofrecer era maestro mayor de obra y ese título, la verdad es que era algo que sentía que no era lo mío y en cuarto año de esa escuela dejé y me cambié a una escuela media común. Y eso para mis padres fue difícil porque tenían muchos miedos y eso era algo seguro para mi futuro y yo lo estaba dejando. Ellos sentían que el título de maestro mayor de obra era algo que le iba a brindar una seguridad a mi futuro y ellos lo que más querían era eso. Me acuerdo que en ese tiempo cuando planteé la decisión de que no quería estudiar más, mi madre era estar llorando y triste porque no sabía qué me pasaba, por qué estaba tomando esa decisión y mi padre era estar enojado y angustiado con esa situación de no saber qué hacer con mi vida. Bueno, yo me sentía muy mal por eso y sentía que ahora era dueño de mis decisiones y tenía la obligación de que me vaya bien con lo que eligiese. Eso fue terrible porque para mí significó que a partir de eso, o sea, ellos me dieron el ok, pero a partir de eso yo sentí que tenía que valerme por mis propios medios, tenía que buscar la escuela. Ellos me dijeron, vos te cambiás de escuela, pero te cambiás haciéndote cargo de los trámites que tengas que hacer, de todo lo que conlleve el traspaso de escuela, de todo lo que tengas que hablar y todas las reuniones que tengas que hacer con las autoridades de la otra escuela, te encargas de todo vos. Entonces yo asumí las riendas, dije, ok, listo, si eso es lo planteado, yo me cambio de escuela y me hago cargo de todo. A partir de ahí cambió todo porque sentí que si fallaba en lo que yo estaba eligiendo, era un peso para mí porque le estaba fallando a mis padres básicamente con la decisión que había tomado. Y yo sentía que a partir de ahí quería que todo me vaya bien porque de alguna forma era también darles la seguridad a ellos de que lo que yo estaba eligiendo iba a estar bien. Entonces, retomando algo que anoté, yo me sentía muy mal por esto y sentía que ahora era dueño de mis decisiones. Retomando mis 18, termino la escuela con mucha incertidumbre acerca de lo que iba a seguir. Pasé por estudiar fotografía, hacer cursos de edición gratuitos, pero el dinero no me alcanzaba. Cuando yo estudio fotografía y empiezo a estudiar todas estas cosas digitalmente y qué sé yo, empiezo a tirarme por eso, empiezo a ganar como mucho interés, mucha seguridad. En eso sentía que era lo que quería hacer y que si a largo plazo me dedicaba al 100% iba a poder desarrollarlo y formar recursos a partir de eso. Con lo cual tenía mucha seguridad, eso se lo transmitía a mis padres también. Creo que inconscientemente siempre trataba de brindarle una seguridad a ellos. Ellos me regalan una cámara semiprofesional y con eso es que yo empiezo a hacer algunos eventos. Hago algunos eventos de fotografía con esa cámara semiprofesional que con mucho esfuerzo mis padres me regalaron. Acá, o sea, me interesa también marcar algo. Yo no vengo de una familia súper adinerada, como mencionaba, y es importante eso porque me acuerdo de chiquito yo vivía en una casa de 4x4 y ahí teníamos todo. Teníamos las camas que compartíamos con mis padres y mi hermana y ahí vivíamos. No teníamos, de hecho, al principio ni siquiera baño porque teníamos que ir al baño de mi abuela que vivía en la casa que estaba al lado en el mismo terreno. Entonces, esto me parece muy simbólico porque es importante conocer el origen de una persona porque a partir de ahí se forma la vida de la persona. Entonces, retomando, aún así el dinero no me alcanzaba y sentía una presión muy grande porque sentía que les fallaba a mis padres y no quería pedirles nada. Empecé a vender calzados y ropa para sustentarme. Me acuerdo que a mis 18 años empecé a emprender. Dije, bueno, tengo que sostener esto, pero no me está alcanzando la plata. Empecé a vender y revender cosas. Empecé a ir a un lugar bastante turbio y oscuro de Argentina que se llama La Salada, en donde uno compra y revende ropa porque es un lugar que te venden todo muy barato. Me acuerdo que una vez me han robado, me han sucedido muchas cosas en ese lugar. Bueno, yo empecé a ir ahí y empecé a vender cosas de ese lugar y así de alguna manera empecé a generar medios y recursos. Pero sentía que quería estudiar algo más importante ya que sentía que tenía la capacidad de afrontarlo. Siempre sentí que tenía una capacidad para comprender las cosas que
sentía que me daba la oportunidad de estudiar cosas o de avanzar en un camino de ciencias o realizar algún tipo de estudio adecuado para eso, ¿no? Entonces, quería estudiar algo más importante, ya que sentía que tenía la capacidad de afrontarlo. Empecé ciencias económicas, solo 5 meses en la universidad y dejé, luego ciencias biológicas, 5 o 6 meses y dejé, y nunca terminé nada. Eso fue terrible para mí porque me fue trayendo un montón de frustraciones y un montón de cosas sin terminar. Me fueron dando la sensación de que yo era incapaz de terminar algo y me fueron dando internamente una sensación de inseguridad terrible que me costó mucho afrontar. Hoy esto te lo cuento por encima, pero lo cierto es que todos esos desafíos me llevaron a muchas crisis de ansiedad y no saber qué hacer con mi vida. La ansiedad fue algo que siempre estuvo presente porque para mí era muy importante terminar lo que estaba empezando, y al no hacerlo tenía que hacer otra cosa que supere lo anterior y que sea mejor y que incluso a mis padres les dé seguridad. Entonces empecé a generar mucha ansiedad y estrés por no poder concretar lo que quería concretar. Ya que siempre tuve tendencia a pasar por pensamientos muy oscuros y dañinos, a la par de sentirme absolutamente perdido y sin medios económicos. Sumado a esto, tenía muchos conflictos con el sistema, falta de claridad y responsabilidad sobre mí mismo. Yo no soy una persona que tiene tendencia a ir a lo positivo, no soy de esas personas que siempre piensan sumamente positivo, que siempre se encuentran bien. No, yo tengo una tendencia generalmente a irme a un lado negativo. Por eso es que la mayor parte del tiempo estoy trabajando en mí mismo, porque cruzar por lo negativo es muy difícil, es muy denso y hace que no pueda avanzar en mi vida. Y yo tengo esa tendencia a irme a lo negativo si me descuido. Entonces tuve que trabajarlo y desde siempre me pasó eso. Tuve muchos pensamientos negativos, no sé, estar en la calle y sentir que algo se iba a golpear contra algo, que las personas podían llegar a lastimarme, me sentía inseguro si estaba con mucha gente. Bueno, tuve un montón de pensamientos que fueron llevándome a conocerme también y a trabajar en mí mismo, porque era muy denso estar ahí. Entonces, con el tiempo logré entender el porqué y logré salir de esos estados, pero la verdad es que siempre me pasó eso. Entonces, sumado a esto, tenía muchos conflictos con el sistema, estaba muy enojado con el sistema porque sentía que en Argentina, puntualmente, las cosas malas que estaban pasando eran a causa de la mala estructura política que se estaba dando, y que el sistema, con toda su nefasta y crítica, digamos, corrupción que tiene, estaba siendo parte de todo el daño que yo vivía en mi entorno. Gente muy pobre, gente con mucha dificultad económica, gente que discutía entre sí en el colectivo cuando yo iba a la escuela. Bueno, muchas cosas negativas que me hicieron tener muchos conflictos con el sistema. En ese momento lo puse a manos del sistema, ¿sí? Después me di cuenta que cada uno es responsable de sí mismo. Después de un tiempo lo logré, llegaron los recursos y el dinero a través de ventas, comisiones y negocios. Logré generar $3.000 a $4.000 mensuales. Empecé a viajar, tener auto, conocer lugares, comprarme mejor ropa, salir del barrio, y tenía esa sensación de orgullo por haber logrado eso. Sentía como que nunca antes había estado en ese estado y que generar dinero ya había sido posible y que salí del barrio, que eso era lo que más quería, salir de ese entorno de pobreza e incertidumbre que normalmente uno está acostumbrado a vivir, por ejemplo, con familiares, con amigos, con vecinos. Es todo siempre ese contexto económico en donde no hay dinero, no alcanza la plata, hay mucha incertidumbre de qué va a pasar, no hay un futuro estable. Bueno, todo eso, para mí, salir de ahí fue una antes y un después, y sentía como ese orgullo o esa sensación de picardía de pude salir del barrio, ¿no? Bueno, empecé a viajar, tener un auto, qué sé yo, pero adivina qué, me sentía absolutamente vacío. Cuando empecé a lograr todo esto, yo sentía que nunca antes me iba a volver a sentir mal al principio, ¿no? Cuando fue pasando el tiempo me di cuenta que eso ya está, era la emoción del momento, lograr todos esos recursos, generar viajes y qué sé yo, era una emoción del momento, algo instantáneo, pero con el paso del tiempo no era algo que pueda perdurar ni que tampoco me traiga felicidad. Empecé a sentirme muy vacío. Y en 2022 toqué fondo, nuevamente las crisis emocionales y los malos pensamientos. Empecé a sentir de vuelta que mi vida no tenía sentido, que todo lo que estaba haciendo carecía de valor. Empecé a sentirme muy mal y a perder la motivación y la emocionalidad con lo que estaba haciendo. Empecé a sentir mucho orgullo, vanidad, a sentirme cansado y frustrado, todo el tiempo estar con una pesadez terrible. Empecé a sentirme realmente muy mal. Creo que en 2022, más allá de todo el aprendizaje que se da después, fue uno de los años más difíciles, y 2021 y 2022 fueron los años más difíciles que pude transitar. Me di cuenta que la vida no era simplemente eso, que había algo más, pero no sabía qué.
Y ahí tuve lo que entiendo fue un despertar espiritual, como lo llaman normalmente, ¿no? O sea, tomé conciencia de un montón de cosas y me encontré con un libro en un video de YouTube que me apareció al azar de Javi Rodríguez, absolutamente random porque no lo conocía, no conocía a Javi Rodríguez, no conocía al Dr. Hawkins, pero me aparece este libro que se llama Trascender los niveles de conciencia del Dr. David Hawkins. Este libro para mí fue un antes y un después, transformó mi realidad porque cambió mi vida para siempre, ayudándome a entender cosas que antes no entendía, comprendiendo y tomando conciencia de aquellas cosas que no veía. Entonces, tomé conciencia de muchas cosas que antes no comprendía, a la par que descubrí que mi vida estaba siendo gobernada por patrones inconscientes. Esto fue un antes y un después porque empecé a frenar, empecé a darme cuenta, por ejemplo, que cuando leía un libro, al principio estaba con las manos súper tensas, empecé a tomar conciencia de eso, empecé a tomar conciencia de cómo funcionaba la ansiedad en mí, qué es lo que generaba, me hacía sentir agitado, me hacía cerrarme el pecho, me hacía sudar las manos. Bueno, toda esa ansiedad, antes no era consciente de eso. Cuando tomo este libro empiezo a darme cuenta de esos estados que transitaba de manera inconsciente. Esto me lleva a cambiar totalmente de conducta porque empecé a estar prestándome mucha más atención y a ser un espectador en lugar de ser quien solamente actúe por actuar. Empecé a ser consciente y a estar consciente de cuáles actos estaba llevando a cabo, de qué es lo que me nacía, de qué pensamientos me llegaban. Empecé a prestarme mucha más atención y a tomar conciencia. Empecé a estar en estados meditativos de varias horas, cambié mis hábitos, empecé a dedicar muchas horas a la lectura, leyendo autores como Joe Dispenza, Hawkins, Jesús Janeiro, James Clear. Empecé a leer mucho sobre estos autores que realmente fueron referentes para mí. Estas personas trabajan mucho el aspecto mental y el aspecto interno de los seres humanos y cómo a través de las creencias empoderantes, a través de cambiar tus conductas, a través de visualizaciones, uno puede empezar a transformar la realidad que vive, incluso puede sanarse de enfermedades terminales como el cáncer o enfermedades que te puedan cortar la vida. Estos autores son científicos que estudian la parte interna de los seres humanos, la parte emocional y cómo esto afecta a nivel general el cuerpo y la vida que estés intentando vivir. Empecé a volverme un apasionado de todo esto, empecé a leer mucho de esto y empecé a practicar, a hablarlo con mis conocidos, a estudiar a las demás personas también y me empezó a llamar muchísimo la atención todo este mundo. Empecé a sentir que mi vida volvía a brillar, sentía que las plantas brillaban, que los colores eran más nítidos, que todo ahí afuera era de otro color, un color más puro, un color más brillante, con más contraste, y vivía todo eso de una forma tan lúcida que nunca antes lo había vivido. Eso fue también un tiempo en 2022 en el que estuve mucho tiempo meditando, leyendo, vivía en una casa que ya para ese tiempo estaba alquilando y vivía solo. Era una casa que tenía un parque muy bonito, muy bonito, fue uno de los lugares más lindos por los que pude haber vivido y transitado. Tenía un parque muy hermoso, el pasto estaba muy bien mantenido, había muchas plantas, había un banquito y no había mucha gente, no había mucho ruido. Entonces yo me sentaba ahí a leer y estaba muchas horas leyendo y prestando atención a mi parte interna. Incluso tuve experiencias muy fuertes y transformadoras en ese parque, viendo a los pájaros que se posaban o ese tipo de cuestiones que me llevaron a tomas de conciencia muy interesantes. Y a través de la numerología pude ver también que estuve en un año 11 y que ese año es un año en donde pasan ese tipo de cuestiones espirituales y tomas de conciencia repentinas. Bueno, ese año para mí fue un antes y un después. Entonces, leyendo autores como Joe Dispenza, empecé a sentir que mi vida volvía a brillar y sentía que las plantas brillaban y todo brillaba. Dejé de sentir esa ansiedad era interminable, que sentía antes, y los pensamientos empezaron a ser más amorosos. Empecé a cambiar todo ese estado de ansiedad y de sentirme todo el tiempo apurado, todo el tiempo ansioso, sin saber a dónde ir, sin tener que estar todo el tiempo buscando algo y en realidad no saber ni siquiera qué es lo que estaba buscando. Dejé todo eso y empecé a estar en mucha más armonía y más estado de calma a partir de todo esto que iba conociendo. Logré generar armonía interna y nunca antes me había sentido así. Con el paso del tiempo gané claridad en algo muy importante para mi vida, descubrir mi propósito. Y lo hice con el autoconocimiento. Conocí un libro que se llama La conciencia de los números, que también fue un punto de inflexión. Si el libro Trascender los niveles de conciencia fue un punto de inflexión, la conciencia de los números fue otro punto más porque fue sumamente importante para mí. Y ese libro me ayudó a conocer cada una de mis tendencias naturales y no solo eso, sino que me ayudó a comprender a las demás personas en una complejidad mucho mayor. Empecé a entender a mi familia, a mis amistades, a mi pareja,
y empecé a ver la vida de una forma totalmente distinta basándome en los números. Todo es energía, todo es vibración, por lo tanto todo es un número. Empecé a entender que cada uno de nosotros tiene un propósito mucho mayor que el que a veces piensa y que eso se puede sintetizar en un número. Y esto para mí fue un antes y un después porque entendí que mis números, o sea, los números que surgen tanto de mi fecha de nacimiento como de mi nombre y de otras cosas que se pueden analizar, representan y simbolizan un propósito de vida. Y ese propósito de vida es lo que yo fui conociendo, a la par de la toma de conciencia que había hecho con el libro Trascender los niveles de conciencia y con leer a todos estos autores y estos estados meditativos por los que transitaba. Entonces, numerología, coaching, lectura, videos, podcasts, meditaciones fueron la clave de mi transformación. Hoy me dedico a formar emprendedores, ayudando a que conozcan su aspecto interno y accionando y acompañando a gente comprometida a transformar su realidad. Todo esto lo hago a través de toda mi experiencia y el conocimiento que reuní en estos años. Hoy ya hace más de un año que brindo mentorías para emprendedores, mentorías privadas, en las cuales desarrollamos todos estos temas que aprendí y de los cuales me parece que no es algo que se lo pueda encasillar en una sola cosa porque son muchas cosas, son muchas vertientes, pero todo esto lo puse al servicio de un bien mayor y empecé a dar estas mentorías para emprendedores, mentorías que son privadas y que normalmente asisten entre 70 y 100 personas y me dedico a dar esas mentorías y brindar herramientas para que la persona pueda alinearse con su propósito. Si sentís que conectaste con mi historia y crees que quizás te puede ayudar, te invito a que llenes un formulario, que es el formulario que te voy a dejar abajo, que te lleva unos minutos para acceder a una sesión de introspección sin costo conmigo o con mi equipo, en donde te vamos a orientar cómo desbloquear tu aspecto emocional y te vamos a proponer cómo seguir en un proceso de transformación personalizado para crear la realidad que te gustaría crear y alinearte con tu propósito. Te dejo el formulario abajo para que lo llenes y experimentes en carne propia un primer paso sin costos, solo voluntad y compromiso. Como te decía, te vamos a dejar un formulario abajo en donde vas a poder llenar esos datos, que es necesario que lo hagas, te va a tomar solo unos minutos. Así, de esa forma podremos conocer más de tu situación y de esa forma también en conjunto con nuestro equipo nos vamos a poner en contacto con vos. Todo esto recordá que es para acceder a una sesión de introspección, que es una primera sesión en donde se trabajan aspectos internos y cuestiones que te gustaría desbloquear y trabajar de tu parte mental, espiritual o emocional, y a partir de ahí se te ofrece también una forma de seguir trabajando y realizar un proceso de transformación, que es a lo que me dedico. Así que te espero allí, espero que hayas conectado con todo esto y que en un futuro cercano te pueda ayudar y te pueda brindar estas herramientas que fui reuniendo, que como te digo las viví todas en carne propia. Transformé mi realidad, sé lo que se siente estar en una especie de pozo de donde uno no puede salir, sé lo que es estar ahí porque lo pasé, sé lo que es estar sin medios económicos, sé lo que es estar sin la posibilidad de ver algo bueno, sé lo que es estar sin la posibilidad de conectar con el amor que hay ahí afuera, sin ver las cosas con ese brillo que tienen normalmente, sé lo que es estar ahí porque estuve ahí y porque lucho con eso cotidianamente, sé lo que es transformar tu realidad, sé cómo salir de ahí. Así que espero que llenes ese formulario, como te digo, te va a tomar unos minutos y nos veremos más adelante. Te mando un abrazo y espero que te encuentres muy bien. Nos vemos allí.